Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Andercel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón en la serie Love is in there y, como bien dice el título, vamos a hablar de la canción de amor que, según rumores y especulaciones, podría ser la canción que los unió, o al menos, un tema que los marcó mucho. Y lo mejor de todo es que les voy a dar un vistazo a todo el contexto, a las teorías, a lo que se sabe, sobre todo, a la canción en sí. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Les recuerdo que este es un canal donde hablamos de todo lo relacionado con novelas turcas, el mundo del entretenimiento, chismes, secretos y mucho más. Si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse. Ya saben, es gratis y así no se pierden nada de lo que subo. Activen la campanita también para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al tema que nos trae hoy. Todos recordamos a Eda y Serkan, ¿verdad? Esos personajes que nos hicieron reír, llorar, suspirar, y hasta enojar. Andercel y Kerem Bürsin no solo eran una pareja en la pantalla, sino que la química entre ellos traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Y, como suele suceder en estos casos, los fans, las redes sociales y los medios de comunicación no tardaron en atar cabos y empezar a investigar. Uno de los puntos clave en esta historia es la música. La música siempre tiene un papel fundamental en las novelas turcas, y Love is in there no fue la excepción. La banda sonora, los temas utilizados en las escenas importantes, todo estaba cuidadosamente elegido para potenciar las emociones. Pero, entre tantas canciones, hubo una que capturó la atención de muchos, una canción que, según se rumorea, podría ser mucho más que una simple banda sonora. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero con información que le da bastante peso a las teorías. Se dice que Hande y Kerem tenían una canción especial, una canción que los conectaba y que, de alguna manera, representaba su relación. Esta canción, al parecer, es una balada romántica que encaja perfectamente con la historia de amor de Eda y Serkan, y también con la que se estaba construyendo fuera de la pantalla. Pero, ¿cuál es esa canción? Bueno, la más fuerte candidata, y la que más ha resonado en las redes y entre los fans, es una canción turca que, por el momento, no mencionaremos por su nombre, pero sí les daremos una pista, es una canción con una letra muy emotiva, con un ritmo suave y pegadizo, y que habla sobre el amor, el destino y la esperanza. Su melodía es increíblemente romántica, con arreglos musicales que transmiten calidez y ternura. Si se preguntan cómo se llegó a esta conclusión, la respuesta está en las pistas. Se analizó cada escena, cada publicación en redes sociales, cada comentario de los actores, y se encontraron algunos indicios que apuntaban a esta canción en particular. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Hande y Kerem mencionaron canciones que eran importantes para ellos, y la descripción de esas canciones coincidía con las características de esta balada. Además, en algunas ocasiones, se escuchó esta canción en eventos donde estaban presentes, o en sus historias de Instagram. Obviamente, esto no es una prueba definitiva, pero son pistas que suman a la teoría. Pero, lo más importante de todo es la letra de la canción. Traducida al español, la letra es sumamente emotiva y encaja a la perfección con la historia de Eda y Serkan, y con la relación de Hande y Kerem. Habla de un amor que supera obstáculos, de dos almas destinadas a encontrarse, de un sentimiento puro y verdadero. Es una canción que te toca el corazón, que te hace suspirar y creer en el amor verdadero. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo el contexto de la relación de Hande y Kerem. Como todos sabemos, su amor surgió durante la grabación de Love is in there Pasaban horas juntos en el set, compartían risas, cenas y momentos especiales. La química entre ellos era evidente,
y los fans no tardaron en notarlo. Las redes sociales se inundaron de vídeos, fotos y teorías sobre su romance. Y, poco a poco, los rumores se fueron confirmando. Hande y Kerem comenzaron a publicar fotos juntos, a asistir a eventos tomados de la mano, a intercambiar mensajes románticos en las redes sociales. Era oficial, el amor de Eda y Serkan había traspasado la pantalla. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones también enfrentan desafíos. A pesar de todo el amor y la conexión que tenían, Hande y Kerem terminaron separándose. Los motivos, como siempre, quedaron en la intimidad de la pareja. Pero, a pesar de la ruptura, los fans nunca olvidaron el amor que compartieron. Aquí es donde la canción que estamos analizando cobra un nuevo significado. Para muchos, esta canción no solo representó el amor que sentían Hande y Kerem, sino también la esperanza de que su historia pudiera tener un final feliz. Pero, ¿qué pasó con la canción después de la ruptura? Bueno, eso ya es más subjetivo. Algunos dicen que la canción quedó grabada en la memoria de ambos, y que, de alguna manera, sigue representando lo que vivieron juntos. Otros creen que la canción ya no tiene el mismo significado, que ahora evoca nostalgia y tristeza. Lo cierto es que la canción sigue siendo muy popular entre los fans de Hande y Kerem. Muchos la escuchan para recordar los momentos más bonitos de la pareja, para revivir la magia de Love is in there y para soñar con un futuro donde el amor siempre triunfe. Y ahora, hablando de la letra, creo que es muy importante que hagamos un pequeño análisis de ella. No es que vayamos a traducir cada palabra, pero sí me gustaría que vean un poco por qué esta canción calza tan bien con la historia de Hande y Kerem. Piensen en las escenas más románticas de la serie, piensen en los momentos más especiales de la pareja fuera de la pantalla. En la letra, se habla de un amor incondicional, de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Se habla de una conexión profunda entre dos almas, de una promesa de amor eterno. Y eso, amigos, es exactamente lo que vimos entre Hande y Kerem. Vimos una conexión, una complicidad, una pasión que traspasaba la pantalla. La letra también habla de superar obstáculos, de luchar por el amor, de no rendirse ante las adversidades. Y, aunque no sepamos con certeza qué desafíos enfrentaron Hande y Kerem, sí sabemos que su relación estuvo llena de altibajos. Pero, a pesar de todo, siempre intentaron defender su amor, de una u otra manera. Ahora, para que ustedes mismos puedan juzgar, les dejo la traducción de algunas frases clave de la canción, sin decir el título completo, para que la busquen después. Contigo, el mundo se detiene, mi corazón late por ti, eres mi todo, mi razón de ser, prometo amarte por siempre. ¿No les parece que estas frases encajan perfectamente con la historia de Eda y Serkan? Y con la historia de Hande y Kerem. En definitiva, la canción que estamos analizando podría ser, y repito, podría ser, la canción de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es una canción que representa su amor, su conexión, su historia. Es una canción que nos hace soñar, que nos hace creer en el amor verdadero, y que nos recuerda que el amor siempre vale la pena. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta canción es la canción de Hande y Kerem, o tienen otra candidata? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus teorías. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que, sobre todo, se hayan emocionado un poquito con esta historia de amor. Como pudimos ver, la canción de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que una simple melodía. Es un símbolo de su amor, de su conexión, y de la magia de Love is in there. La canción, aunque no podamos confirmar al 100% si es la que los unió, nos ofrece un vistazo a la intimidad de la pareja, y nos permite soñar con un amor que, a pesar de los obstáculos, siempre vale la pena. Muchísimas gracias por ver este vídeo.
No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué les parece el contenido del canal. ¿Creen que la canción es la correcta? ¿Tienen otra canción favorita de Hande y Kerem? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y, como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme. Ampliando la historia, un viaje por el amor, la música y el universo Hande Kerem ***. Hola de nuevo, familia. Como les dije al principio, hoy nos sumergimos aún más profundo en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya hemos explorado la posibilidad de una canción especial, un himno de amor que pudo haber resonado en sus corazones. Pero, ¿qué más podemos descubrir? ¿Qué otros secretos esconde esta historia? Prepárense, porque vamos a desentrañar cada detalle, cada pista, y a analizar el contexto cultural que rodea a esta pareja que conquistó el mundo. El poder de la música en las novelas turcas, un lenguaje universal ***. Antes de seguir adelante, es crucial entender por qué la música es tan importante en las novelas turcas. En Turquía, la música es mucho más que entretenimiento, es una forma de expresión, una herramienta para conectar con las emociones más profundas. Las melodías, las letras, los arreglos, todo se elige cuidadosamente para reforzar la narrativa, para intensificar la experiencia del espectador. En ***Love is in the air***, la música fue un personaje más. La banda sonora, compuesta por temas originales y canciones populares, acompañaba cada escena, desde los momentos más románticos hasta los más dramáticos. La música amplificaba las emociones, nos hacía reír, llorar, y suspirar con los protagonistas. Era un reflejo de sus sentimientos, un eco de su historia. Por eso, no es de extrañar que los fans buscaran una canción especial, una melodía que representara la conexión única entre Hande y Kerem. La música, en este contexto, se convierte en un símbolo, en un recuerdo, en una promesa. Es un lenguaje universal que trasciende las barreras del idioma y la cultura. Analizando las pistas, un juego de detectives en el mundo digital ***. Ya mencionamos que la búsqueda de la canción de Hande y Kerem se basó en pistas. Pero, ¿qué tipo de pistas fueron? ¿Cómo lograron los fans y los medios construir esta teoría? Entrevistas y declaraciones Los actores, en entrevistas y eventos, solían mencionar canciones que eran significativas para ellos. A veces, describían la letra, el ritmo, o la emoción que evocaban. Estas descripciones, en algunos casos, coincidían con las características de la balada romántica que estamos analizando. Redes sociales Las redes sociales fueron un terreno fértil para la investigación. Los fans analizaban cada publicación, cada historia de Instagram, cada comentario. Se buscaban referencias a canciones, menciones de artistas, o fragmentos de letras. Las publicaciones de Hande y Kerem, a menudo, contenían indirectas, mensajes ocultos que los fans descifraban con entusiasmo. Eventos y apariciones públicas En ocasiones, la canción se escuchó en eventos a los que asistían Hande y Kerem. Esto, aunque no es una prueba definitiva, reforzó la teoría. La coincidencia de la canción y la presencia de la pareja generó especulaciones y alimentó la fantasía de los fans. El análisis de la letra El punto clave, como ya dijimos, es la letra de la canción. Traducida al español, la letra revela un mensaje de amor incondicional, de esperanza, de conexión espiritual. Es una letra que habla de dos almas destinadas a encontrarse, de un amor que supera cualquier obstáculo. Este mensaje resonó con la historia de Eda y Serkan, y con la relación de Hande y Kerem. Profundizando en el contexto,
el fenómeno ande querem ***. Para entender completamente la importancia de esta canción, es esencial profundizar en el fenómeno ande querem. ¿Qué hizo que esta pareja fuera tan especial? ¿Por qué su romance fuera de la pantalla cautivó a millones de personas en todo el mundo? La química en pantalla Andercel y Kerem Bürsin tenían una química innegable. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo irradiaba una conexión genuina. El público se enamoró de la complicidad entre Eda y Serkan, y deseaba que su amor fuera real. El romance fuera de la pantalla Cuando los rumores de romance entre Hande y Kerem se confirmaron, el mundo enloqueció. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real, era un sueño hecho realidad para muchos fans. Su relación fuera de la pantalla validaba la magia que habían creado en la serie. La conexión con los fans Hande y Kerem siempre se mostraron cercanos a sus fans. Respondían a sus mensajes, compartían detalles de su vida, y agradecían su apoyo incondicional. Esta cercanía creó un vínculo especial, una comunidad de fans que celebraban su amor y sufrían con ellos. La idealización del amor el romance de Hande y Kerem fue idealizado. Representaba la esperanza de encontrar el amor verdadero, de vivir una historia de pasión y conexión. Su relación, en cierto sentido, se convirtió en un símbolo del amor romántico. El legado de Love is in the air y la importancia de la música Love is in the air dejó un legado duradero. La serie rompió récords de audiencia en todo el mundo, y sus protagonistas se convirtieron en estrellas internacionales. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus risas, y sus lágrimas, tocó el corazón de millones de personas. La música, como ya mencionamos, fue un elemento clave en el éxito de la serie. La banda sonora, cuidadosamente seleccionada, amplificó las emociones, nos hizo sentir más cerca de los personajes, y nos sumergió en su mundo. La canción que estamos analizando, si es realmente la canción de Hande y Kerem, se convierte en un símbolo del legado de la serie. Es un recordatorio del amor que se sintió en la pantalla, y del amor que se vivió fuera de ella. Es una canción que nos hace soñar, que nos inspira, y que nos recuerda que el amor, aunque a veces doloroso, siempre vale la pena. Más allá de la canción, el amor en la era digital La historia de Hande y Kerem, y la búsqueda de su canción de amor, también nos habla de la forma en que el amor se vive y se celebra en la era digital. Las redes sociales, en este caso, fueron una herramienta tanto para la conexión como para la investigación. La inmediatez Las redes sociales nos permiten estar al tanto de todo lo que hacen nuestros ídolos. Podemos seguir sus vidas, ver sus fotos, y leer sus mensajes en tiempo real. La participación Los fans pueden participar activamente en la historia, compartiendo sus teorías, analizando cada detalle, y creando contenido. La idealización Las redes sociales también pueden generar una idealización del amor. Vemos las fotos, los mensajes románticos, y creamos una imagen perfecta de la relación. Es importante recordar que, detrás de la pantalla, hay personas reales, con sus propias emociones, sus alegrías y sus tristezas. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, aunque hermoso, también puede ser complicado. Conclusión, el amor, la música y la esperanza En conclusión, la búsqueda de la canción de amor de Andercel y Kerem Bürsin es mucho más que una simple especulación. Es un viaje por el amor, la música y el universo de Love is in the air Es una historia que nos hace soñar, que nos emociona, y que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena celebrar.
La canción, aunque no podamos confirmar al 100% si es la que unió a Hande y Kerem, nos ofrece un vistazo a su intimidad, a su conexión, y a la magia que vivieron juntos. Es una canción que nos hace suspirar, que nos hace creer en el amor verdadero, y que nos recuerda que, a pesar de los obstáculos, siempre hay esperanza. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que esta canción es la canción de Hande y Kerem? ¿O tienen otra candidata? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus teorías, y seguir debatiendo sobre este fascinante tema. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.